Hola, bon dia a tots. Avui tenim el plaer de presentar-vos a David Xiralt i Gerardo Rousseau, que pertanyen a l'Associació del Camp a la Taula. Van a parlar-nos del projecte d'Albal Circular, un projecte innovador i sostenible que transforma la gestió de residus orgànics en el municipi. Gràcies al suport de l'Ajuntament d'Albal i la col·laboració de la comunitat d'Albal, s'ha lograt compostar més de 50 tonellades de restes orgàniques, convertint-les en un recurs molt valiós per al nostre entorn. Albal Circular és una iniciativa que busca conscienciar els veïns de la importància de reciclar i compostar els residus orgànics. I a través de la participació activa de les famílies, negocis, institucions i associacions, el projecte promou l'economia circular i la sostenibilitat local. Com us he dit, tenim a Gerardo i a David, que ens van a contar més concret tot lo del projecte. Vale? Vos recorde als participants que si teniu preguntes, mos podeu fer les preguntes en el xat de preguntes i respostes. El xat general l'anem a deixar per si hi ha alguna incidència tècnica que ens pugueu dir quin problema teniu i nosaltres, els assessors, estem pendents i monitoritzant la sessió per a contestar-vos el més ràpid possible. Posarem l'enllaç de la reunió també per si teniu algun company o companya que té problemes a l'entrar que li pugueu passar l'enllaç. També hem posat en avisos els enllaços en aules. Per favor, avui tenim 3 webinars, esteu pendents de en quin enllaç és el correcte que tingueu que entrar. I vos demanem també un poc de comprensió. Els assessors estem pendents i monitoritzant, però a vegades els problemes tècnics són un poc difícils de solucionar. Esperem que avui no n'hi hagi cap i amb això dono pas a Gerardo i a David. Quan vulgueu. Hola, bueno, molt bon dia. Buenos días. Anem a obrir la presentació, la compartim ja, si us pareix, Lourdes. Molt bé. A veure. No, esa primera la tienes que maximizarla. Vale. No, Uy, no, aquí. espérate. No, voy a que... Un segonet, que pareix que se'ns ha penjat un poquet ara mateix lo de la presentació. Ara ja Tranquils. està. El que Molt bé. diguem, els problemes tècnics és el que n'hi ha. Poquet a poquet se soluciona tot. Sí, sí està. I ja estem. Ara, bueno, es veu? Sí, Vale. sí, perfectament. Vale. Bueno, com bé deia Lourdes, nosaltres som de l'Associació del Camp a la Taula. Som una associació que treballem l'educació agroambiental a través de diferents projectes, tots enfocats a la localitat d'Albal i també voltants. Veurem que també hem iniciat un projecte de gestió de restes orgànics també a l'Aquàs, però estos projectes que nosaltres treballem, el que nosaltres anomenem com a ecosistema, perquè no solament s'encarreguem o no sols tractem de gestionar els restes orgànics per a tractar-los i convertir-los en compost i tornar o tindre una devolució, un impacte a nivell local de diferents maneres, que ara veurem durant la ponència, sinó que incitem a la participació ciutadana i sobretot al que ens dedica l'associació, que és l'educació agroambiental. És a dir, nosaltres tenim un paisatge agrícola així a la localitat d'Albal, i llavors el nostre paisatge, conèixer-lo, saber també la problemàtica que té ara mateixa, unida a la necessitat de cura del nostre entorn, del medi ambient, és la raó per la que nosaltres iniciarem aquest camí de gestió de restes orgàniques. ¿Vale? No sé si vols comentar algo, Gerardo. Sí, no, básicamente como comentaba David, esa educación agroambiental nos lleva pues a realizar los diferentes proyectos en los que estamos trabajando y siempre lo hacemos un poco desde lo que se conoce como agricultura regenerativa, también llamada muchas veces agricultura orgánica, que parte de esa necesidad que encontramos de unos suelos, unos ecosistemas que han sido degradados y han sido trabajados de una forma, de un método quizás que lo ha ido empobreciendo, y es un tipo de agricultura que buscamos siempre de alguna manera no solo proteger y cuidar ese medio ambiente y ese suelo y ese ecosistema al que pertenecemos, sino de ver la forma en la que nosotros podemos tener un retorno que lo mejore, ¿no? Que vaya un poquito más allá
y que enriquezca y retroalimente ese mismo ecosistema, ¿no? Ese mismo suelo, ese mismo medio ambiente al que pertenecemos, ¿no? Vale, molt bé. I la ponència, en aquest cas, anem a començar parlant de models, no? En realitat estem parlant de models de gestió de restes orgànics, val? Què s'ha fet fins ara, què s'està fent ara mateixa i quin és el model que nosaltres estem ficant sobre la taula, però anem a anar al model inicial, que és el que trobem al nostre entorn, a la naturalesa, en relació. Perdona, t'has silenciat, el micro. Estáis silenciados, Ara, creo que habéis... ja, ahora, perfecto. ara sí, veritat? Sí, sí, s'ha perfecto. silenciat. Ara Vale, sí, molt ara bé. sí. No sé fins on heu escoltat, perquè no sabem en quin moment s'ha silenciat el micro, però bueno, venia a dir que el que nosaltres als nostres models anomenem restos orgànics, a la naturalesa és la matèria orgànica i volem fer un símil de quin model té els ecosistemes amb el que diguem la matèria prima, en aquest cas la matèria orgànica, no? El model de flujo també d'energia de la naturalesa que no deixa residus perquè tot a la naturalesa és utilitzable en qualsevol de les etapes. L'única diferència és que nosaltres som sobretot conscients de les primeres etapes de consumidor. Fiquem l'exemple de la llombriu, val? Que en un ecosistema aquesta llombriu agafa energia del mateix ecosistema, val? I en aquesta transformació de l'energia és convertida, diríem, els seus residus en terra fèrtil o permet la conversió de l'activitat de les llombrius en terra fèrtil que afavoreix el mateix ecosistema del qual va a millorar i va a fer que es perpetue el mateix ecosistema, no? És com fica a la ponència, a la diapositiva, un flujo eficiente de l'energia als ecosistemes. Val? Altre exemple és altre consumidor, en aquest cas les aus, que també de l'ús que fan de la matèria prima dels ecosistemes, els seus residus, o el que nosaltres anomenem residus, val? Inicien el cicle del fòsfor als mateixos ecosistemes, propiciant, a més, en aquest cas, que el fòsfor és un nutrient que afavoreix l'aparició dels mateixos fruits dels que este consumidor tornarà a fer ús, val? Propiciant aquest cicle de la matèria orgànica eficient, on no hi ha pèrdua de l'energia i on els ecosistemes milloren gràcies a la seva pròpia activitat, a aquesta etapa de residu, més enllà del que està consumint aquest au. Digamos que digamos, en un ecosistema natural, todos aquellos agentes o participantes que habitan en ese ecosistema tienen siempre una forma de obtención y de utilización de una energía, ¿vale? Que la obtienen ya sea por su metabolismo, para su alimento, etcétera, que la obtienen de ese ecosistema y como consumidores, esa figura de consumidor lo que hace es transformar esa energía, transformar ese elemento que han utilizado y lo van a convertir en algo que retorna al ecosistema natural siempre retroalimentándolo, ¿no? De alguna manera que lo que dejan atrás como residuo, entre comillas, es algo que mejora y retroalimenta ese propio ecosistema al que pertenecían. De manera que, por ejemplo, este pajarito que ha comido algún fruto, se ha alimentado de algún árbol, luego con sus excrementos, con sus defecaciones, etcétera, el pajarito está de alguna manera retroalimentando el suelo, ¿no? Igual que hacía la lombriz en el ejemplo anterior, consume de alguna manera, hace uso de la energía a través de esa materia orgánica que ha ido cayendo en el suelo de los árboles, los frutos que caen, las hojas secas, etcétera. Esa lombriz se alimenta de esa materia orgánica, pero luego la transforma y la devolución que tiene es lo que se conoce comercialmente como humus de lombriz, ¿no? Entonces, al final es un elemento que termina enriqueciendo de nuevo el mismo ecosistema de donde obtuvo la energía originalmente. Entonces, hay un flujo constante, hay una circularidad perfecta en ese entorno natural, en donde nuevamente, por ejemplo, ese arbolito o esa planta se alimentará de ese humus de lombriz
o hará uso de ese fósforo que devuelve el ave y volverá a dar nuevamente nuevos frutos y nueva materia orgánica que va a permitir esa perpetuidad que comentaba David, ¿no? Es un modelo que entonces lo vamos a comparar ahora, ¿no? Con un poquito de qué manera nosotras las personas en un entorno más urbano, más industrializado, cómo esa figura de consumidor, cómo gestionamos esa energía, ¿no? De qué manera lo hacemos, si es eficiente o no, y en comparación con este modelo, ¿no? De qué manera lo tratamos. També anem a veure, m'adelanto un poquet a una apartat que vindrà més després, però que ha de veure també en el tema dels conceptes, no? Nosaltres, sobretot que treballem amb estudiants, des de més menuts als col·les o a l'institut així d'Albal, fem molt èmfasi en que la paraula residu moltes vegades se compara amb la paraula basura, o és un sinònim, o la veig com un sinònim, val? I llavors, a comparar models, anem a veure que moltes vegades, malauradament, determinar que la matèria orgànica o el que ens sobra de la cuina, per exemple, el que sobra un menjador o pot tindre un sinònim amb la basura, pues fa que aquest cicle siga molt difícil o molt complex d'entendre per al general de les persones, que té que complir efectivament el cicle de la matèria orgànica i aquesta devolució a l'ecosistema per a millorar el mateix ecosistema. Vale, pues esto es un poquito la comparación, ¿no? El cómo entonces nosotras, las personas como consumidores dentro de un entorno más urbano, más industrializado, de qué manera utilizamos, ¿no? Y esa energía, cómo la transformamos y qué devolución tenemos al ecosistema. Y aquí es donde entra en juego quizás un método o un modelo donde lo que nos falta es el retorno, ¿no? Nosotros como consumidores utilizamos energía en multitud de niveles de diferentes ecosistemas, obtenemos energía ya sea para alimentos o para trabajar industrias, etcétera, pero la mayoría de las veces la devolución que tenemos no es algo que retorne al ecosistema y que retroalimente ese círculo, ¿no? Entonces se comienza a trabajar los residuos como algo aislado, como algo separado, y al no existir ese retorno, ese modelo extractivista, el problema que tiene es que empieza a agotar los recursos, ¿no? De alguna manera es como si fuera como el ejemplo de una hucha en donde nosotros nunca estamos ahorrando, sino que siempre estamos cogiendo dinero. Pues eventualmente en algún momento ese dinero se acaba, ¿no? Esa hucha queda vacía. Y lo mismo sucede con la mayoría de los ecosistemas o de los sistemas, digamos, de donde nosotros extraemos cierta energía, ¿no? Si al final el flujo siempre es en una dirección y no tiene un retorno, pues lo que acaba pasando es que ese ecosistema se deteriora, se agrava y eventualmente quizás deja de tener incluso esa energía que nosotros mismos necesitamos, ¿no? Por lo tanto, nos acaba afectando a nosotras mismas las personas y el resto del ecosistema. Val? Com ja sabem que l'energia no es destrueix, sinó que es transforma d'evolució en estos models que nosaltres hem definit com a ecosistema, perquè d'alguna manera no estem tenint en compte l'ecosistema en global, sinó el nostre, d'alguna manera, microsistema en el que vivim i es relacionem i tenim l'activitat sense tindre en compte l'ecosistema total, val? Sí que hi ha una devolució, i és el que anem a veure també en la ponència. És a dir, no és una devolució que millore l'entorn, però sinó una devolució que segurament vegem que no solament no el millora, sinó que el trastorna. Vale, pues vamos a enumerar simplemente algunos ejemplos de las multitudes que hay, de qué manera nosotros utilizamos energía, ¿no? De que extraemos de algún cierto ecosistema, como puede ser, por ejemplo, la madera, ¿no? La tala indiscriminada, que nos deja un panorama evidentemente de deforestación, de desertificación de ecosistemas, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pérdida de hábitat, desaparición de vida salvaje, erosión de suelos, zonificación, etcétera. Y multitud de que otros que hay también, ejemplos como la utilización que hacemos constantemente del agua, ya sea para las industrias como para diferentes formas mismas nuestras de alimentación, etcétera. Y qué devolución tenemos, ¿no? A ese mismo ecosistema, de qué manera la trabajamos y cómo esa energía retorna, ¿no? En el aprovechamiento o no de ese flujo es muchas veces donde podemos influir en empeorar quizás ese ecosistema o en aportar algo que lo pueda llegar a enriquecer. De la misma manera, en el tipo de agricultura quizás un poco industrializada, a nivel intensivo, nosotros obtenemos energía obviamente del suelo en forma de nutrientes, en forma de alimentos,
pero el trabajo con maquinaria pesada, la utilización de pesticidas, de agroquímicos, etcétera, lo que acaba desencadenando es en una desertificación, un empobrecimiento cada vez peor de los suelos. Y al final ese mismo suelo que era el que nos iba a dar el alimento, pues eventualmente deja de tener los nutrientes, deja de tener eh, la aireación, la oxigenación, la estructura, todo lo necesario para que realmente luego nos dé esos alimentos con las condiciones que debería, ¿no? En part en esta diapositiva perquè és important, com deia al principi, nosaltres a l'associació el que pretenem a través d'esta educació agroambiental és que al treballar amb alumnes dels centres educatius, dels diferents centres educatius, que són 5 col·les així al poble i un institut, val? Fem èmfasi de la generació d'hàbits o canvis d'hàbits en relació al nostre entorn. Llavors, això nosaltres el que tractem és que aquesta educació agroambiental d'alguna manera siga real o siga significativa per l'entorn en el que visquem, que és del qual sí tenim impacte real, no? Que no siga algo llunyà i que al final aquesta educació se convertisca en una idea que no es puga assolir i que no es puga executar. Llavors, esta part de nosaltres al Val tenim un entorn agrícola. Durant generacions, malauradament, li hem donat l'esquena perquè avui en dia pocs alumnes, pocs centres educatius vinculen certa educació amb l'espai agrícola, val? I el que fem nosaltres és apropar aquesta realitat, val? Ja no solament com un rebost de menjar que podria ser la nostra horta, la problemàtica que a dia d'avui tenim, que l'abandó dels terrenys de cultiu, també l'impacte ambiental que té certes pràctiques, i sobretot també el tema de l'alimentació, no? Com són els nostres aliments, d'on venen, d'on no venen, si són locals, si no ho són, quina petjada i quin impacte tenen quan venen de distàncies molt llargues, amb l'impacte també per al clima i també per al coneixement de varietats autòctones que estan molt millor adaptades del que són altres comercials. Doncs per això faig... I quina relació sobretot té els nostres restes orgànics, els que podem generar a les nostres llars, a les nostres cases, amb la pèrdua o l'erosió que veurem més endavant dels sòls agrícoles pel model que tenim avui en dia d'agroindústria. Bueno, y otros ejemplos, ¿no? Como puede ser la extracción de energía en cuanto a lo que es nuestro aire, de qué manera, digamos, transformamos también eso, qué devolución tiene ese uso que le damos nosotros, ¿no? En forma quizás de contaminación, de humos, de gases de efecto invernadero, etc. Al final no dejan de ser diferentes ejemplos de ese flujo de energía, ¿no? De qué manera nosotros en nuestro modelo de sociedad más industrializada, más urbana, etcétera, hacemos uso de diferentes formas de energía que hay en el ecosistema, de qué manera lo transformamos y de qué manera hay o no hay un retorno, ¿no? Si hay un retorno que está empobreciendo, que está enriqueciendo ese mismo ecosistema, de qué manera podemos darle la vuelta, ¿no? Y de qué manera, comparándonos con el otro modelo que habíamos visto en un entorno natural, en un entorno quizás de bosque o en un entorno no tan humanizado, por así decirlo, de qué manera nosotros podemos imitar ciertos procesos que funcionan digamos, tan perfecto, ¿no? En un ecosistema natural. Entonces, nos vamos a centrar básicamente dentro de esa energía que extraemos, dentro de esa forma de extracción que tenemos de una materia prima para transformarla, nos vamos a centrar en los restos orgánicos, que es un poco lo que nosotros como asociación nos centramos, ¿no? Y ahora vamos directamente a ello. Vale, el que anem a fer és per a que nosaltres no es passem l'hora i mitja, les 2 hores que dura la ponència parlant, val? Com està dividida la ponència en diferents temes, en cada tema voldríem parar i que ens poguereu cursar els vostres dubtes, preguntes, qualsevol cosa. Així que si vols, Lourdes, si hi ha alguna pregunta que ens estiga fent ara mateixa. Ara mateix no n'hi ha ninguna pregunta, la Val. gent encara està connectant-se. Ok.
i acabem de començar pràcticament i encara n'hi ha gent connectant-se. Val. Hem dit que vos poden fer preguntes, però no se preocupeu. Vosaltres, quan passeu a l'altre bloc, si n'hi ha preguntes des d'abans, jo vos les faré també. No passa res. Perfecte. Val. Sí, però així que quede clar que fem un paronet en cada Sí, a cada tema o bloc, que perfecte. a cada bloc i així Sí. pues anem a poc a poc, no? Molt bé. I participem tots i totes. Val, com deia el meu company Gerardo, nosaltres a l'associació ens centrem en els restes orgànics. Val? Per a nosaltres és molt senzill que així siga, perquè els restes orgànics ens donen moltes tables per a poder ficar en marxa aquesta educació ambiental. Nosaltres sempre diguem que alces una pedra i ja trobes un taller en el que ocorre baix d'aquesta pedra, val? Pues en els restes orgànics ens passa un poquet del mateix, no? Te complixen un cicle i els vegem d'una forma molt diferenciada als altres tipus de restes o basura que comúment diguem, val? Que és el que vegem, no? Per a nosaltres és important tindre en compte que els restes orgànics no són basura. No es deurien de tractar com a basura e inclús deurien de diferenciar-lo d'altres restes, com podria ser el vidre, el plàstic, el metall, etc. No? Perquè aquests en si tenen un cicle que s'ha de complir als ecosistemes i que de no complir-se, sobretot seguint una espècie, la nostra, la humana, que ens genera molts, la seva no devolució al mateix ecosistema del qual són extrets, pues genera un impacte ambiental, val? Que és el que volem també desentranyar. Llavors anem a veure un poquet el model industrial de gestió de restes orgànics, com és, l'impacte que té també quan no se classifica aquests restes orgànics i el model que proposem i que hem ficat en marxa així a la localitat d'Albal. Val? Bueno, el que vegem és el que parlava abans, que si busquem al diccionari basura, un dels sinònims és residu, i el nostre inconscient, d'alguna manera, quan parlem de residus, ens ve al cap la paraula basura. Quan tractem de restes orgànics, quan estem en el model ecosistèmic, és molt senzill veure-ho com una matèria prima a gastar en el mateix ecosistema. Però quan parlem dels nostres models, quan tractem de basura és algo que no volem veure, no? Que normalment pensem en que se'n vagi lluny d'on nosaltres estem i perdem el rastre, sobretot, d'aquests residus. Val? Trobem esta estampa, que és molt comú cada vegada als nostres carrers, no? Els diferents contenidors amb els diferents colors per a la separació de restes. Un d'ells, l'últim, de fet, que es va començar a abordar, és el contenidor marró de separació de restes orgànics, que és tractat al nivell del nostre model com un residu més, no? Que n'hi ha que separar. Val? Però què significa els restes orgànics a la nostra llar i al nostre model? En quantitats és el 36%, inclús més, segons les fonts, de tots els restes que se generen a les llars o a altres espais, no? Poden significar inclús la meitat de tots els restes que se utilitzen o que tirem al contenidor. Anem a veure datos del 2022, si vols Gerardo explicar-ho. Sí, es un poco para para cuantificar, digamos, ese porcentaje, que incluso ese 36% era quizás en una situación optimista. Aquí, como podemos ver, en el recuento que se hizo del año 2022 en la ciudad de Valencia, los restos orgánicos eran el 42% de todo lo generado, es decir, prácticamente la mitad. De 552.000 toneladas que se generaron de basura en general, el 42%, que eran 231.000 toneladas, es decir, 231 millones de kilos, se trataban de restos orgánicos, ¿vale? Y estamos hablando solamente de la ciudad de Valencia. Es para poner un poco en cantidad, ¿no? El peso de ese material, ¿no? De esa energía que estábamos hablando todo el tiempo, que nosotros extraemos de alguna manera, en forma de alimentos, etcétera. Y aquí, ¿qué dos alternativas ha tenido ese modelo industrial, digamos, de gestión? En donde de ese 42%, de esas 231.000 toneladas de restos orgánicos, prácticamente las 3/4 partes, poco más en realidad, el 77%, se ha ido a parar al vertedero, es decir, que han ido al contenedor gris, ¿no? Han sido restos orgánicos que no fueron separados y acabaron en un vertedero, como si fuera es el resto, ¿no? El contenedor gris. El otro 22%
unos 52.000 toneladas fueron separados en el contenedor marrón. Entonces, vamos a comentar un poquito dentro de este modelo industrial esas dos vertientes, ese 77% por un lado y ese 22%, qué gestión tiene actualmente a nivel industrial y de qué manera afectan, ¿no? ¿Tiene un impacto o no esa devolución en nuestro medio ambiente, en nuestro ecosistema? Entonces, el 77%, es decir, las 179.000 toneladas, como decíamos, fueron a parar a un vertedero, ¿vale? Que un vertedero, para que no lo conoce, que entiendo que hoy por hoy ya todos conocemos, no deja de ser pues un hoyo en el suelo, básicamente, en donde pues acumulamos basura de todo tipo y hasta que pues eventualmente en algún momento ese agujero, ese hoyo se completa, se llena y pues esa montaña la tenemos que gestionar de como sea, de alguna manera, pero nos toca hacer un agujero en algun otro sitio para continuar echando basura, ¿no? Jo ahir torne, i ho farem en diferents moments de la ponència, a les diapositives inicials, no? És a dir, més enllà de, i ho veurem ara, de l'efecte que va tindre este model de restes orgànics a través de restes en general, a través de, pues, en este cas, abocadors, és l'energia que estem perdent, no? És a dir, la que estem perdent com a devolució i l'efecte del model que estem tenint al ja no solament perdre-la, sinó al tindre aquest tipus de model, no? Que és al final soterrar tota la basura mesclada i, bueno, i tapar-la en el temps. Bueno, tiene multitud de efectos negativos, obviamente, la gestión de estos restos orgánicos dentro de un vertedero. La más clara y más rápida que nos sale a la vista es las emisiones de gases de efecto invernadero, de metano y diferentes otros tipos de gases que se producen en esa fermentación mala, en esa gestión, digamos, que se hace al mezclar todo, ¿no? Eh, Esto evidentemente tiene unas emisiones que van, como decíamos antes, a contaminar nuestro aire, van a hacer una devolución, digamos, a ese ecosistema que no solo perdemos la oportunidad de volver a algo que lo mejore, sino que en realidad lo estamos empeorando, ¿no? Estamos favoreciendo esta generación de una contaminación y esa contaminación al final repercute en todo el ecosistema alrededor de ese vertedero, en la gente que vive en las poblaciones cercanas, etcétera. De la misma forma que una gestión en forma de vertedero tiene también problemas en la expulsión de lixiviados, ¿vale? En lo que, aunque esos vertederos están impermeabilizados y normalmente tienen una superficie que la han tratado de proteger como se pudo, pero siempre hay fugas, siempre hay roturas de esa impermeabilización y hay constantemente que hacer reparaciones, etcétera. Y pues eventualmente siempre pasan los lixiviados, toda esa suerte de líquidos tóxicos, digamos, que son subproducto de esa fermentación mala que se hace en un vertedero, acaban filtrándose siempre en diferentes capas y acaban en lo que son los acuíferos y pues retroalimentando otra vez de forma negativa, digamos, ese ecosistema, ¿no? Del que extraíamos energía, ¿no? Igual que digamos, no solamente es el problema de la gestión en el día a día de esos vertederos, sino el qué pasa a posteriori, ¿no? Los vertederos no es que los acabamos de llenar y ahí se acaba la historia, sino que una vez que se cierra y se completa un vertedero, hay que todavía hacerle monitorización y mantenimiento durante por lo menos 30 o más años, porque tiene muchos peligros, sobre todo un riesgo muy potencial de incendios. Tener en cuenta que ahí se produce una mezcla, un fermento, estamos hablando que libera constantemente gases como el metano, que son altamente inflamables, unas altísimas temperaturas en las pilas, en las montañas, y todo eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De hecho, tenemos en la siguiente diapositiva un ejemplo bastante reciente que fue el año pasado, un incendio de un vertedero que se produjo en Gijona, aquí en la comunidad. Y bueno, pues obviamente ahí tocó evacuar a la gente de las poblaciones cercanas, bueno, toda una serie de movimientos porque ese vertedero estaba causando un impacto tremendo en el aire, en el ecosistema de toda la gente que estaba alrededor, ¿no? Es un ejemplo simplemente de esa realidad, ¿no? De ese modelo de gestión que se hace de ese 77% que decíamos de la materia orgánica, ¿no?
Y aquí hay una imagen simplemente que tiene que ver con el estado de los vertederos. En realidad ya esta imagen tiene unos cuantos años, pero quiere decir este modelo que decíamos de utilización de estos vertederos, de estos agujeros, que tienen al final una capacidad que es limitada, que es finita, y una vez que se completa, ¿vale? Estos vertederos, pues nos toca simplemente ir a buscar otro sitio donde echar el resto de la basura, ¿no? Al final no deja de ser un poco como un modelo de barrer debajo de la alfombra, por así decirlo. Y la problemática de dónde coloco esto, ¿no? Tengo este problema de gestión, de logística, tengo que darle salida rápida, está todo mezclado. Entonces, lo más rápido es hacer un hoyo y tirarlo todo ahí, hacer una gran montaña, con todo lo que eso implica, ¿no? I en aquest mapa veiem al fi i al cap els abocadors que estan autoritzats i que, com veiem, la vida útil ja té anys, uns anys esta imatge, li queda poc per a considerar-se que ha complit el seu propòsit, no? Encara que després li donen anys posposen l'activitat durant anys, però no parlem així de la major part de molts dels abocadors que hi ha que no estan autoritzats i que existeixen i que també són els que reben molta part de restes que generem, no? Els nostres models. Ujú. Y esto es un poco, bueno, la otra parte, ¿no? Recién estábamos hablando de ese 77% que se iba a vertedero, y el otro 22%, estamos hablando nuevamente del ejemplo del 2022, esas 52.000 toneladas que sí se separaron, en el modelo industrializado se gestionan de forma centralizada, en este caso aquí en la comunidad, en un centro que se llama Los Hornillos, que está en la población de Quart de Poblet, ¿vale? En donde se produce lo que es el compostaje industrial, ¿vale? Es un modelo centralizado en donde la gestión de todos esos contenedores marrones de la comunidad, digamos, se dirigen ahí, ¿no? Para gestionarlo, pues, con toda la velocidad que sea posible. Entonces, por poner un poco las cifras, ¿no? Para comprender cómo funciona ese modelo industrializado de compostaje, es entender que esas cantidades, ¿vale? Imaginaros esa infinidad de camiones que tienen que estar yendo y viniendo constantemente entre las diferentes poblaciones a esta fábrica de Los Hornillos. Estamos hablando un número entre 6.500 y 10.500 camiones al año, ¿vale? Teniendo en cuenta la promedio de carga que tiene un camión hoy por hoy. Entonces, el tipo de gestión que se le puede hacer a nivel industrializado es muy pobre, lamentablemente, porque justamente las grandes cantidades, el gran volumen al que tienen que darle salida en esta fábrica les genera una necesidad de salida muy rápida, ¿vale? Por lo tanto, se tiene que realizar un proceso ahí en donde en 2 semanas ellos necesitan darle salida al material, ¿vale? En un promedio de 2 semanas, porque tener en cuenta que si todos los días continuamente les están entrando de entre 17 y 28 camiones, ¿vale? De toneladas y toneladas de material, que además es un material que lamentablemente no, en la mayoría de los casos no está correctamente separado o no está 100% del todo separado, por lo tanto ellos tienen que gestionar un material que es materia orgánica pero mezclada con cristales, con metales pesados, con plásticos que se colaron por ahí, etcétera, etcétera. Y además con el problema logístico que tienen que darle salida súper rápido. Por lo tanto, el compostaje industrial, al tener esos apuros, al tener esas velocidades, ni siquiera pueden permitirse llamar compost al resultado final, ¿vale? De hecho, legalmente ellos le tienen que llamar biorresiduo estabilizado a ese subproducto, ¿vale? Porque no contiene tampoco las propiedades ni ha llevado todos los procesos a cabo como debería ser un compostaje real, digamos. Compostaje real que luego veremos que por lo menos debe llevar unos 6 meses de proceso con sus diferentes fases, etcétera. Pero aquí en el modelo industrializado no tenemos esa posibilidad por las prisas, ¿no? Porque evidentemente se gestiona tal volumen que hay que darle una salida muy rápida. Por lo tanto, pues el proceso es muy pobre, ¿no? Així volia jo també comentar, com deia Gerardo, en la línia del que deia Gerardo, que este model centralitzat, val, que desde luego lo que trata es de absorbir tota aquesta quantitat de restes orgànics que se generen en València ciutat i tota la perifèria, els pobles del voltant, i que van a los Hornillos,
val? Com el tractament de quantitats molt grans ha de ser ràpid, no es relaciona, si ho vegem com un ecosistema, amb els bioritmes de la naturalesa. I aquests bioritmes fan que la necessitat de fermentació de la matèria orgànica tinga uns temps per a que el resultat siga l'adequat per a la devolució. En aquest cas no es complís. A més, en cada municipi és diferent o tracta diferent la gestió de separació de restes orgànics, ocasionant el que nosaltres diguem impropis, que són tot el material que no toca en un contenidor marró. I nosaltres, per exemple, el projecte del Val Circular així al Val, tenim el contenidor marró gran, val? Que és el que replega els restes orgànics que aniran a los hornillos, i després tenim un contenidor marró menudet, que és el que dinamitzem a través del projecte del Val Circular, que el que replegarà restes orgànics que anirà al centre de compostatge comunitari que tenim així a la localitat d'Albal. Val? Què diferències nosaltres tenim? Pues, al tractar-se a nivell local, sabem que el resultat va a tindre impacte a nivell local. En l'agricultura, quan se gasta el compost, en forma de compost, en els diferents horts que tenen educatius dels col·les, als parcs i jardins també tenim projectes en col·laboració amb l'Ajuntament per a millorar la terra dels sòls de la jardineria a través del compost. Llavors també es transforma en una ferramenta d'educació ambiental molt potent, perquè els mateixos alumnes que també han sigut generadors de restes orgànics veuen el resultat en forma de compost, la seva devolució. I quan es tracta de cultius, veuen que aquest cicle es tanca, no? Perquè finalment aquests cultius donen menjar i retornen al cicle. Val? El que nosaltres veiem en el model industrial de compostatge inclús és que se focalitza en el que és fomentar la separació, la mateixa separació i la gestió, però no en la devolució, en tancar pues, eixa roda, eixe cicle que anomenem, que és l'important en realitat per aconseguir un flux d'energia eficient. És el retorn, de quina manera, i que siga a nivell local, perquè al final això és energia que se genera en un lloc que no se pot perdre en espais més llunyans, no? També amb el tema de l'impacte ambiental que té el transport diari de totes aquestes quantitats de restes. Vale, y ahora, bueno, pues yendo un poquito más allá, haciendo ya foco en ese ecosistema del que hemos extraído nosotros esa energía, en forma de alimentos, en forma de materia orgánica, que luego, como decíamos, la gestionábamos a lo mejor de un nivel, en un modelo industrializado, esos restos orgánicos, pero los hemos extraído siempre a partir de algún suelo, ¿no? Ya sea plantas, árboles, frutos, etcétera, siempre obtenemos esa energía de algún suelo. Entonces, este modelo extractivista, ¿qué retorno tiene o de qué manera está impactando en estos suelos? Lourdes, una coseta, si n'hi ha alguna pregunta o algo... Sí, tenim la ara passo a un veure. parell o Vale. tres de preguntes. Val, com és un Vos les blog. comente. Val. En primer lloc, preguntaven que lo que és el projecte està centralitzat ara en la localitat d'Albal. Si se pot estendre a altres municipis, què és el que necessitaríeu per estendre-ho, si suport dels ajuntaments o com hauria de fer una escola si volguera participar en valoritzar les restes orgàniques del menjador de la seva escola. Vale, muy buena pregunta. Sí, sí, de hecho nosotros, digamos, el modelo que estamos generando aquí en Albal es un modelo que estamos siempre intentando exportarlo y llevarlo a compartirlo con otros municipios. De hecho, ahora estamos iniciando en Alacuás, que es otra población también aquí muy, muy próxima. Y nosotros generamos una cosa que le llamamos libro blanco porque también entendemos que lo mejor que podemos hacer es compartir todo lo que hemos ido aprendiendo en este recorrido, la forma en la que nosotros hemos aprendido a gestionarlo y a relacionarlo con la educación sobre todo, y de qué manera nosotros podemos compartirlo abiertamente, ¿no? Con otras entidades, municipios, etcétera. A ver, siempre es mejor contar obviamente con un apoyo local, con un apoyo fuerte de algún organismo como puede ser un ayuntamiento. No es una necesidad quizás limitante, ¿vale? Luego veremos, nosotros tenemos, algunos de nuestros proyectos han sido en colaboración con el ayuntamiento, pero otros no. Simplemente con el apoyo de las entidades participantes, los colegios y diferentes entidades.
también se puede generar ecosistemas de circularidad y que tengan una educación alrededor, con una gestión eficiente de los restos, local, etcétera. Pero evidentemente siempre se construye mucho más fácil cuando ese ecosistema está enriquecido y apoyado, ¿no? por un organismo como puede ser un ayuntamiento, un ente local, etcétera, ¿no? Sí, sí, en el cas, com deia Gerardo, en el nostre cas, el projecte del Val Circular naix també en vocació de rèplica d'altres municipis, perquè al final estem parlant de bioterritoris, és a dir, més enllà de les fronteres administratives, no existeixen per als ecosistemes i menys per al tema de residus orgànics i el seu impacte a l'entorn. Dona igual que així ho estem fent bé o pensem que ho estem fent un poc bé i en altres llocs no, perquè ens va afectar a tots el que fem en un lloc o en altre. Llavors, per això també nosaltres tenim el projecte s'engloba dins de pobles circulars, amb la idea de que qualsevol poble que fiqui en marxa un projecte d'aquest tipus de gestió de restes orgànics a través del compostatge comunitari a la mateixa localitat es sume amb aquesta voluntat del tractament de restes orgànics d'esta manera, no? Per això lo de pobles circulars, el Val Circular és un fet des de fa 5 anys, a l'Aqua Circular també, i tot s'engloba dins de pobles circulars. Val? L'Ajuntament és imprescindible en el sentit de la gestió de restes orgànics que tenen que veure quan els restes entren dins d'un contenidor municipal, perquè ja solament demanar el permís per a que ficar un contenidor necessites de l'Ajuntament, més enllà també del respaldo que va donar que nosaltres, per exemple, tenim el centre de compostatge en terreny municipal, cedit pel mateix Ajuntament. Val? Després tenim un altre projecte que es diu G3, gestió de grans generadors, que van pensar després d'uns anys treballant en el Val Circular, on es donaven compte que n'hi ha pues això, espais on es generen més quantitat de restes orgànics, com poden ser els menjadors dels col·les o restauració, etc., que necessiten un altre tipus de tractament perquè al final tens que visitar-los tots els dies per a treure els restes orgànics, perquè en generen molts. Llavors, aquest projecte en si va ser en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i d'aquest projecte directament nosaltres els agafàvem al centre educatiu i els duiem a un hort, que ara veurem, un espai agroecològic que tenim així també a la població i els gestionàvem dins del mateix espai agrícola, no? Que ens donava també aquesta ferramenta de visites a l'espai. Ahí no feia falta l'Ajuntament perquè no tenien que demanar ningú permís, però des de luego, el que diu Gerardo, si està amb l'apoyo de l'Ajuntament, tot és més fàcil i arribar a més persones. Vale, per altre costat, també existeix un poc la llegenda urbana en quant als vertederos i tal, que hi ha gent que s'escuda en que no separa les coses perquè a l'arribar allí se separen. Podríeu explicar un poquet que si això en algun lloc és així o és impossible, si no s'ha separat des d'un inici, que a l'arribar allí se separen les coses? La separación os referís dentro del vertedero. Sí, cuando llega ya la basura al vertedero, que allí hagan una separación. Hay gente que se No. escuda en que no recicla, ¿por qué? Ujú. ¿Para qué lo van a separar ellos si luego allí lo separan? Claro, tienen que diferenciar lo que significa el vertedero, el abocador. Allí directament no separa perquè allí té que veure el contenidor. És la mateixa imatge que el contenedor gris, que tots sabem que és un contenidor que rep qualsevol tipus de basura mesclada, no importa, quan no s'ha separat en la casa, en el contenidor gris es tira tot i tot el que es tira al contenidor gris va a un vertedero justament per això, perquè no s'ha separat en origen i no se va separar. Per això el model dels vertederos és la de tirar-ho tot junt, com no es pot tractar, perquè ja ve tot mesclat i no es va separar, i aquest és el model, i és la gestió que va tindre. Fer un forat, tirar-ho ahí i anar tapant-ho. Val? Altra cosa és, en el nostre cas, que jo crec que ahí sí que podem parlar del que ens passa a nosaltres, quan veiem el tractament industrial de restes orgànics, sí que té, com deia, cada municipi gestiona els seus restes d'una manera, no? Llavors, els impropis són més o menys segons el municipi. Per exemple, així al Val i altres municipis, els contenidors tenen clau. I per a fer servir la clau, nosaltres al Val Circular també tenim una clau que fa obrir el contenidor. Això què garanteix? Garanteix que la persona que va participar
té que anar per la clau, i qui va per una clau sabem que té la voluntat de separar bé les coses, val? I fa que altres persones que ja ni passa, i ho sabem tots, que els dona igual tirar en el gris que en el marró, perquè el que volen és anar al contenidor més propet i el tira ahí, val? No puguen fer aquesta maniobra. Nosaltres fem un compostatge casolà, com es podria dir, i a fuego lento, perquè rebem els restes orgànics i en les nostres mans, si ve algun impropi, els separem. Però en l'industrial sí que n'hi ha una separació dels elements més grans, però no n'hi ha una separació dels elements més menuts, com poden ser els metalls pesats, etcétera, que nos pueden separar directamente. ¿vale? Pero, perdona, David, claro, pero en el caso del vertedero, respondiendo a la pregunta, no se No, separan. no se separan. No, eso es un mito. No, no se separan porque tener en cuenta que hay una mezcla en el contenedor gris en la que va multitud de elementos de diferentes químicas, de diferentes composiciones, contenido, digamos, mezclado de orgánico con inorgánico, con metales, y es imposible a nivel maquinaria poder hacer una separación correcta de esos elementos, además de que si la existiera, tener en cuenta que necesitaría de una, ¿cómo se dice? Una infraestructura. Una infraestructura y un dinero que nadie va a querer depositar en eso. Lo que sí se hace generalmente es un triturado y una compactación de esa basura toda mezclada, muchas veces en balas, muchas veces en estos bloques macizos que se suelen ver, pero es un poco simplemente para reducir el espacio y aprovechar de la mejor manera, entre comillas, ese hoyo, ¿no? Ese vertedero. Sí. Ahí en el vertedero no hay capacidad de separación. Sí, quan se'n va un abocador, se dona per fet que no se va separar. Això és aixina. És a dir, quan tirem al gris, se dona per fet que no se va separar. Ara tenim així una altra pregunta que diu que si s'ha vist afectat algun vertedero per les inundacions generades per la Dana i com va col·laborar el compostatge en la regeneració dels sòls agrícoles afectats. Val. A la primera pregunta jo personalment no puc contestar perquè no tinc informació de cap abocador proper de zones afectades per la Dana. Nosaltres, de fet, estem en Albal i ho ha sigut i no tenim un abocador prop ni en l'Horta Sud, val? Des que són autoritzats. Val? N'hi ha altres que s'han generat a partir de la Dana, no? Tots sabem els abocadors que n'hi ha de vehicles, etc. Però oficials no tenim coneixement de que n'hi ha cap així. I en relació a la segona pregunta, ¿me la pots repetir, Lourdes? Perdona. Sí. ¿Cómo va a colaborar el compostaje en la regeneración de los suelos agrícolas afectados? Vale. ¿Quieres contestar? Pues bueno, eso quizás lo vamos a explicar un poquito más en detenimiento más adelante, pero dentro de ese modelo que teníamos de transformación eficiente de esa energía, el compost nos presta la oportunidad de justamente hacer esa devolución, ¿no? En un compost eficiente, bien llevado, etcétera, nosotros a partir de lo que originalmente iba a ser basura o iba a ser considerado puramente un residuo, lo transformamos en un recurso. Y es un recurso que enriquece en multitud de formas al suelo y a los cultivos, en cuanto a sus prestaciones físicas, químicas, en cuanto a la microbiología, la capacidad de absorción de agua, de retención de agua, la retención de carbono, bueno, en fin, tiene múltiples beneficios que luego los explicaremos un poquito más, pero tiene una contribución muy potente realmente el compostaje para esa devolución a los suelos, no solo agrícolas, sino también pues, cualquier tipo de suelos, ¿no? Suelos de jardines públicos, para huertos urbanos, en fin, en determinado, exacto. Al final, cualquier tipo de suelo necesita un tratamiento lo mejor possible, no? De cuidado i de protecció. Fixem-se que a la naturalesa la generació de sòls és a partir de la humificació dels restes orgànics i d'alguna manera nosaltres el que estem proposant és això, no? A temps, i ho veurem ara més endavant, a temps més ràpids, val? Perquè nosaltres no podem tindre la capacitat d'esperar anys per aconseguir un compost de superalta qualitat, val? Però és la proposta que tenen els ecosistemes. La generació de sòls és a través d'esta fermentació de la matèria orgànica. Llavors el que fem nosaltres és imitar un poc la naturalesa, però ho veurem un poc més endavant, més detallat. Vale. Claro. Ara tenim una altra pregunta que diu què se podria fer per a que la gent no tire el plàstic al contenedor de restos orgànics. Pues mira, una cosa que comentaba antes David que es muy interesante es la idea de tener llaves, ¿no?
de que los contenedores tengan una llave, Ujú. aunque parezca meramente un detalle, a nosotros en Albal nos está haciendo la diferencia porque el propio hecho de que las personas, digamos, tengan que tener ese acto de conciencia o de ese mínimo esfuerzo de coger esa llave, de a lo mejor apuntarse, como en nuestro caso, de apuntarte en un flujo como puede ser el de Albal Circular o como puede ser cualquier otro, ir a un sitio a buscar esa llave conscientemente para luego ir a utilizarla en el contenedor que toca, ya de alguna manera tiene como un cambio de chip en el que la gente que aporta esos restos orgánicos los aporta de una manera más consciente, ¿no? Sabe de qué se trata ese contenedor y sabe también qué destino tiene. Entonces, nosotros, a través de ese pequeño gesto de que los contenedores tengan llaves, lo hemos notado en que los residuos que nosotros, esos restos orgánicos que recibimos, tienen prácticamente un nivel muy bajo de plásticos, de materiales que nosotros les llamamos impropios, ¿no? Que no deberían estar ahí, por así decirlo. Eso lo minimiza en un porcentaje muy alto, porque el hecho de tener el contenedor abierto, lamentablemente lo convierte un poco en un contenedor gris, ¿no? Al no tener todavía quizás un nivel de conciencia generado estable, digamos, en la sociedad, el que haya un contenido abierto lo transforma en un tiro de todo, ¿no? Entonces, hace muy difícil también esa separación a nivel industrial, que comentábamos antes, lo que llegaba a los hornillos, pues llega lamentablemente llena de plásticos, de cristales, de metales, etcétera. Y el trabajarlo con tanta velocidad, pues tampoco tienen oportunidad de separarlo correctamente, ¿no? Hacen una separación, es verdad, pero no pueden hacerlo al detalle porque los tiempos corren, etcétera. I també el fet de fomentar la participació ciutadana. Quan és una gestió a nivell local és molt més fàcil dinamitzar la població per a fer conèixer que el projecte. Nosaltres quan començarem el Val Circular, a banda de tindre clar que hi hauria una clau per a obrir el contenidor, un formulari perdoneu, per a rellenar i per a que ho puga participar, i la clau es pot aconseguir així al Val, o bé anant a l'Ajuntament, o la majoria de persones l'aconsegueixen anant a una papereria d'un company que també està dins del projecte, val? Que fa pues, justament generar aquesta consciència de dir, ostres, tinc que fer l'esforç d'anar a la papereria per la clau, sabem que aquesta persona ho va fer bé. Damunt sabem que la gent que separa la resta orgànica ja, com és l'últim dels contenidors a començar a treballar-se fa poquet, ja venia separant també la resta de restes de cristal, bueno, de residus. I també fomentar la participació, de quina manera. Nosaltres tenim un canal al Telegram que cada setmana que anem a gestionar restes orgànics al centre de compostatge fem un vídeo, val? On comentem pues, la quantitat que s'ha fet, qualsevol informació que tinga que veure en el compostatge, etc. I que els participants que estan al Val Circular, si volen entrar a ese grup, ho poden fer i van informar-se de tot el que passa. Damunt també és un centre de compostatge obert. Han vingut famílies del poble, famílies amb els fills i filles per a que vegin què és això del compostatge. És a dir, és obrir a la participació de la ciutadania, el que fa que reconeguen ja no solament la necessitat de fer una separació correcta, sinó de on acaba, com es gestiona els restes que s'estan treballant i on acaba també, val? Perquè moltes vegades on acaba es fa a nivell participatiu. I se composta. Ara, per exemple, tenim un projecte amb l'Ajuntament d'Albal que es tracta de regenerar espais públics de la població en col·laboració amb els centres educatius. El que hem elegit és un jardí prop de cada centre educatiu i amb els cursos de sext anar a aquest jardí, dur compost, dur triturat de la poda, perquè també el triturat de la poda de la població dels jardins públics, de tot el que es poda es tritura i es gasta el compostatge i també es gasta la recuperació de sols, fer unes dinàmiques amb els alumnes per a que entenguen la necessitat de millorar la terra a través d'aquest compost. Estos alumnes ja saben que este compost s'ha generat a través d'aquest projecte, dels quals molts d'ells en casa estan participant. Entonces, la participació es molt més senzilla quan és una gestió a nivell local. Claro, nos permite también ir más allá, ¿no? Que un proyecto de compostaje como tal no se acabe solo en la separación, es decir, que la participación de toda esa gente o los niños, etcétera, no acabe en el contenedor,
sino que vaya un poco más allá, ¿no? Y que los vinculemos en el mismo proceso de compostaje, haciendo talleres, haciendo dinamizaciones, etcétera, y luego en la devolución, ¿no? En el retorno. Por ejemplo, el ejemplo que comentaba David de la regeneración que vamos a hacer de espacios públicos en estas próximas semanas aquí en Albal, con la ayuda de los alumnos, es también importante para que esos alumnos luego digamos, es una forma que va más allá de vincular con esa gestión correcta de los restos orgánicos de sus propios alimentos. Nosotros previamente les hemos enseñado cómo los transformamos, llevándolos al centro de compostaje, enseñándole en qué se convierte luego ese compost y luego a partir de su propia participación aplicándolo para reconstruir sus propios espacios públicos. Entonces, quieras o no, eso construye una mejora en la concienciación, en la educación y a la larga se ve reflejada también en la pureza, ¿no? De ese contenedor marrón, por así decirlo, en la falta de esos otros impropios. Es, digamos, a nivel local y a nivel pequeño, nos da la oportunidad de brindar toda una serie de actividades y de vinculaciones, digamos, que van más allá y que también enriquecen esa concienciación, ¿no? Que nos permita que la separación sea correcta a todos los niveles, ¿no? Sí, al final la pota de la gestió és important, però és tan important, inclús més, podríem dir, la pota de l'educació que se genera al voltant d'esta gestió. I aquesta educació, ho repetís, nosaltres fem que siga vinculativa, val? I que genere sentit de pertinença. És a dir, una educació ambiental que te vincula al col·le als alumnes de la mateixa població amb mateixos espais pues, ajardinats del mateix pues, poble, val? Garanteixen que ells puguen participar d'aquest canvi, no? Que volem en el nostre entorn. Però es fa més senzilles pues, les coses, no? En projectes com el Val Circular. Val, pues, si voleu, vos faig una més i si després hi ha alguna, pues ja per al següent bloc. Ficava que si era important que els residus de plàstic, vidres i cartons estigueren nets del producte que contenien i també, per últim, si el compostatge és efectiu i s'utilitza a la zona de la Marchal. ¿Cómo? ¿Lo del compostaje? Sí, es efectivo y se utiliza en la zona de la De la Marchal. Marchal. La Marchal. Bueno, en nuestro caso no se utiliza la Marchal porque nosotros trabajamos a nivel local en la gestión, pero también en la utilización, ¿no? Tratamos de que se trate de una circularidad en donde los restos se gestionan en el mismo municipio, pero también se utilizan en el mismo municipio, ¿no? Si bien hemos hecho algunos usos en poblaciones locales, muy cercanas, poblaciones vecinas, con algún impacto de algún evento en particular, pero generalmente lo que se busca es que la circularidad se dé siempre en el mismo pueblo, ¿no? De todas formas, o sea, sí se podría utilizar en una marchal, por supuesto. No es nuestro caso particular, pero si se produjera compost pues, en las cercanías. Sí, tenim en compte també que al final el percentatge de participació del Val en la separació de restes orgànics, si parlem de quanta gent participa en el Val del total d'habitants que són, doncs estarem en un 10%. D'eixe 10% que separa els restes orgànics. D'eixe 10% que separa els restes orgànics, quin se va al projecte del Val Circular, quin se va a Los Hornillos, no? Pues nosaltres estem per damunt de participació en el Val Circular, no? Són un 60% de persones que separen els restes orgànics en el Val o separen a través del projecte del Val Circular. Però al final l'obtenció de compost que fem no dona, ojalà donarà per a poder regenerar tants espais que puguen tindre compost per a millorar el terreny de tots ells. Però normalment nosaltres gastem la major part en els horts d'escoles i en horts de cultiu que dinamitzem nosaltres perquè és el que ens dona la possibilitat de deixar educació ambiental a través de visites, formacions, etc. Però és una possibilitat, desde luego, claro. Y bueno, el comienzo de la pregunta, quizás, a ver, nosotros no somos, digamos, expertos en reciclaje como tal de plástico, de metales, etcétera. De hecho, no pertenecemos a ningún modelo industrializado que gestione esto. Por lo tanto, quizás no podríamos responderlo del todo. Yo, desde mi humilde conocimiento, yo sé que se realizan algunos procesos químicos dentro de las plantas de reciclaje en donde ya se les hace alguna limpieza y algún lavado, como alguna pequeña desinfección, ¿no? A los materiales que le llegan, pero hasta ahí llega mi conocimiento. Vale. Gràcies, Gerardo. Pues bueno, continuem i Vale. més avant ja farem una altra paradeta.
Vale, vale. Bueno, pues en este apartat, suelos degradados, una amenaza para la producción de alimentos, el que anem a fer és lligar, en realitat sempre està lligat, en els ecosistemes és així, som el model que nosaltres els humans hem propiciat d'ensilar-ho tot, no? De treballar en silos diferents. Per una banda parlem dels restes que en siguen, nosaltres parlem dels orgànics, però dels residus. Per altra part parlem de l'alimentació i per altra part volem que parlem també de la cura del medi ambient com si foren silos diferents. Nosaltres ens agrada treballar-lo com el model ecosistèmic ocorre, que és des de la relació que té cada un d'ells, no? Llavors l'alimentació i la producció d'aliments està molt relacionat també amb la generació de restes orgàniques en si i la no devolució o devolució, que és el que nosaltres proposem. ¿Vale? Bueno, y ahí es donde actualmente en ese modelo de extracción, ¿no? Que hablábamos quizás a nivel industrializado, etcétera, de esa energía que obtenemos del suelo, en la actualidad, lamentablemente, más del 52% de las tierras cultivables que tenemos en el mundo se encuentran ya en un estado de degradado, de deforestación y de erosión bastante grave, ¿vale? Esto obviamente repercute en la obtención de nuestros propios alimentos, ¿no? Al final continúa en la cadena y hay estudios que ya estiman que la producción de alimentos va a caer en un 40% para el año 2045, en relación con esa degradación de suelos, ¿no? Y esa quizás falta de eh, las cualidades que debe tener un suelo para poder obtener a partir de él un alimento, ¿no? Y la contraposición de cómo se encuentran esos alimentos que nosotros sí estamos obteniendo, pero de un suelo que ya se encuentra gravemente degradado, ¿no? Y en relación a eso, la pérdida de nutrientes, ¿vale? Que poseen esos alimentos. Al final es un poco comprender lo que decía David, de que no son alimentos que están separados, sino que al final el tratamiento que nosotros le damos a ese flujo de energía, de qué manera nosotros extraemos continuamente esa energía del suelo, va a repercutir luego en el alimento también que se desarrolle a través de ese suelo. Y ese alimento, falto de nutrientes, etcétera, luego va a repercutir evidentemente en nuestra propia salud, ¿no? Son elementos que no dejan de estar intrínsecamente relacionados. Entonces, hay numerosos estudios por todos lados. Este es uno de los ejemplos en un estudio que hizo la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, que lleva ya, si veis la fecha, es un montón de años este estudio, pero lo que hicieron fue una comparativa en un bloque de 70 años en diferentes productos, diferentes alimentos, ¿vale? Frutos y hortalizas, en el contenido nutricional que tenían en el año 1929 y cómo fue perdiendo poco a poco esos nutrientes hasta, en este caso, el estudio acababa en el 2002, ¿vale? Debido a ese trato, digamos, de modelo extractivista donde se extrae energía de ese suelo sin devolverle, sin, digamos, empobreciendo cada vez más ese ecosistema de donde se obtiene el alimento. Y podemos observar que la gran mayoría de los alimentos todos han perdido. Que si la sandía ha perdido el 64% del potasio que contenía, el aguacate ha perdido el 51% del calcio, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues al final nosotros podemos obtener alimentos vistosos, grandes, bonitos y con muchos azúcares, pero que también sean de un contenido nutricional muy pobre, ¿vale? Y esto está relacionado directamente con el suelo y con el trabajo que se hace sobre ese suelo, ¿no? El tratamiento que se hace de ese flujo de energía al final de que estamos hablando constantemente. Porque hoy por hoy, claro, todo el mundo estamos acostumbrados a escuchar que la banana o el plátano lleva potasio, ¿no? Entonces, pues acabas un deporte y te comes un plátano y te estás recuperando potasio. Pero, ¿cuánto potasio lleva realmente esa banana o ese plátano que nos estamos comiendo hoy por hoy? Respecto del que debería de tener, ¿no? Si ese fruto o esa hortaliza se ha nutrido de un suelo que estaba pobre, que estaba falto justamente de nutrientes, que estaba con déficit, eh, que ha sido un alimento que ha sido alimentado quizás de una forma agroquímica, a lo mejor para mantenerlo con vida, para mantenerlo sano como pudiera ser, ¿vale?
pero la calidad nutricional que tiene ese alimento real al final del proceso es muy pobre, es muy baja, ¿vale? Nosotros muchas veces comparamos la alimentación de estas plantas o de estos frutos, cómo se alimentan del suelo, lo comparamos un poco a cómo nos alimentamos los humanos, ¿no? Imaginaros cuando nosotros estamos en un estado de enfermedad grave, que estamos hospitalizados, etcétera, y tenemos a lo mejor partes de nuestro organismo que no están funcionando bien, algunos órganos que, por lo que sea, necesitamos que nos asistan de forma externa, necesitamos que nos alimenten por vía intravenosa, ¿no? Y nos van a dar lo justo y lo necesario para por lo menos subsistir, para que nuestras constantes se mantengan estables y poco más, ¿no? No es una nutrición equilibrada y eficiente, pero sí es lo justo y necesario para mantenernos por lo menos, ¿no? Y esto es lo que hoy por hoy hace quizás la agroindustria, la industria de agroquímicos con la mayoría de frutas y hortalizas, ¿no? Es darle lo justo y necesario, lo que nosotros en agricultura conocemos con el NPK, que son esos macronutrientes básicos que pueden mantener a la planta un poco viva, vistosa y más o menos de tamaño correcto, etcétera. Pero el verdadero ecosistema que tiene que dar de alimento y que tiene que enriquecer a esa planta, que es el suelo, ¿vale? Se encuentra trabajado como un mero soporte inerte, ¿vale? Por lo tanto, al final esa planta, ese fruto, no tiene la capacidad de obtener toda la serie de nutrientes que debería obtener ese suelo y en definitiva lo que obtenemos son alimentos con déficits, ¿no? De la calidad nutricional que deberían de tener. Lo que comentava Gerardo és molt important. Nosaltres, als alumnes, jo duc normalment sempre també a aquest àmbit, perquè d'alguna manera és com fomentem la consciència, en aquest cas, de lligar l'alimentació, quina qualitat té aquesta alimentació i els restes orgànics. Moltes vegades fem un taller en ells de la importància del sol i en aquest taller fem un perfil del sol per a explicar com menja una planta, no? Quin és el menjar original de la planta abans de que tinga processos per a que se converteixi en compost i realment pugui absorbir-lo les arrels de la planta. Llavors, fem aquest perfil i comencem per les fulles que cauen a un bosc, sempre fiquem l'exemple dels ecosistemes. Tot el que mor en aquest primer perfil, els insectes i les branques que moren, van tenint processos, no? Estos processos, gràcies també a insectes que van transformant aquesta matèria orgànica i després a la inclusió de microbiologia, bacteris, fongs, actinomicetes, etc., fan que aquest menjar original que no es podia menjar una planta es convertisca en el menjar i amb tota la memòria de minerals, de vitamines que necessita, que va a generar la planta a través de l'aliment. I ahí és com fem la comparativa de i aquesta matèria orgànica nosaltres què fem en ella, els nostres models, i veiem que fins ara la major part d'aquesta matèria orgànica que nosaltres anomenem restes orgàniques, val, s'estan anant en un 70% als abocadors i en altre gran percentatge se fa algo que no arriba a ser compost però que no té un impacte realment en la nostra agricultura perquè no són retornats. Per això nosaltres fem tant d'incapié en el retorn a nivell local. Val? I com garantir això o no garantir-ho fa que tinguem aliments que tinguin una bona disposició de nutrients, val? Que al final és el que ens va revertir a nosaltres, o no la tinga. Nosaltres hem col·laborat diverses vegades amb Maria Dolores Raigón, que treballa a la Universitat Politècnica de València en les comparatives entre productes d'agricultura ecològica i productes convencionals, val? I en alguna d'aquelles ponències que ha vingut així a fer al Val, comentava que, per exemple, en el cas de les taronges, a dia d'avui, per aconseguir les mateixes vitamines que una taronja tenia fa 20, 30, 40 anys, avui tens que menjar l'ordre de 4, 5, 6 taronges per aconseguir solament les vitamines d'una sola taronja de fa, ja dic, 20, 30, 40 anys. Pues llavors també això és algo que és important saber, no? Perquè conforme nosaltres tractem a la terra, s'alimentarem d'ella. Bueno, un poco siguiendo con estos estudios, este es uno que realizó la Universidad de Harvard y va un poquito a futuro, ¿no? Es una proyección hacia 2050, en donde también, bueno, en este caso lo que analizaron fueron los principales cereales, ¿vale? Trigo, arroz, maíz, soja, etc.
y cómo en la proyección de los años siguientes va a continuar perdiendo, digamos, nutrientes y en este caso proteína, hierro, zinc, etcétera, ¿no? Al final lo estamos ligando constantemente en la salud de las personas, ¿vale? Es decir, esos diferentes elementos, nosotros estamos hablando ahora de esos modelos, las problemáticas que tienen, ¿no? Teníamos un problema logístico, de qué hacer con nuestros restos, cómo los gestionamos, un problema de gestión, de velocidades, de cantidades, pero en paralelo tenemos un problema de ese suelo al que no estamos devolviendo esa fertilidad, de qué manera lo estamos trabajando y como consecuencia un problema en la falta nutricional, ¿no? De la gente, de las personas, porque al final nos estamos alimentando de un suelo que está en malas condiciones. Para esto hay numerosos artículos que hablan incluso de que el coeficiente está decayendo, de que cada vez más y más hay diferentes tipos de enfermedades. Hemos visto incluso un estudio que relacionaba, por ejemplo, lo que es el síndrome de hiperactividad y de TDAH, ¿no? Se llama. Los niños que está directamente relacionado a una falta de determinada vitamina o determinado nutriente que necesita tener nuestro cerebro para que cumpla sus funciones correctamente, ¿no? Entonces, el déficit nutricional en un periodo prolongado al final acaba trayendo problemas de enfermedades o de condiciones que hoy por hoy ya están casi instauradas en la gran mayoría de nuestra sociedad, ¿no? Pero son quizás como, aunque no lo veamos de forma directa, a veces son una consecuencia de ese modelo de gestión que tenemos, de ese modelo de transformación de la energía y cómo no la devolvemos o si la devolvemos, de qué manera lo hacemos, ¿no? Esto simplemente es una imagen en donde, bueno, pues la agroindustria obviamente trata el suelo con pesticidas, con plaguicidas, y lo que hace es constantemente degradar el suelo más y más. Tenemos una imagen de un campo local en Orihuela. De hecho, es un campo de cultivo, aunque a primera vista os parezca Marte o una superficie lunar. Claro, imaginaros qué cantidad de nutrientes estamos obteniendo de un suelo que tiene un aspecto como este, ¿no? Si yo me estoy alimentando de algo que nace de ahí, pues realmente poca calidad nutricional va a tener, ¿no? Así a simple vista, aunque nos cause impacto, es algo que está aquí muy cercano realmente dentro de nuestra comunidad y es una realidad de nuestro día a día, ¿no? De cómo se producen los alimentos, de qué manera ese no retorno a ese ecosistema de donde hemos extraído la energía, ¿no? Es esa hucha donde hemos ido quitando, 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 y luego acaba teniendo consecuencias en nuestra propia salud, ¿no? Entonces, ahora es donde nosotros planteamos la alternativa, ¿vale? A todo esto que hemos ido comentando, que es un modelo quizás extractivo, un modelo que trata las cosas en silos, separados, que trata a los restos como un problema meramente logístico, etcétera, y donde nos centramos en qué modelo proponemos nosotros, ¿no? Que es un modelo comunitario, un modelo de trabajo y gestión local, ¿vale? Descentralizado, donde buscamos que justamente la circularidad se dé en un entorno local, de cercanía, donde se genere vinculación con los diferentes participantes, donde se genere además comunidad, educación, concienciación, etcétera, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta antes de que pasemos a al siguiente apartado, Lourdes. Sí, sí, tenemos preguntas. Eh, Teníamos una pendiente de antes que comentaba el compañero de Paiporta de la zona cero. A ver, un segundo. A ver. Sí, que justo después de la zona cero, en Paiporta, no existen contenedores. Pregunta si habría alguna posibilidad de poder informar a través de los centros educativos, a través de este tipo de iniciativas, de retomar a tener más conciencia. Considero que estamos perdiendo toda conciencia Exacto, sí. Tal cual, tal cual. Sí, justo de cuando hecho, más consecuencias hemos tenido. Sí. Sí, ya està, Lourdes? Esa ja acaba ahí la Sí, pregunta. per no sí, bueno, tallar-te. comentava el xic això, que ara mateixa Vale. pues, estan sense contenidors i què se podria fer per a reivindicar això.
A veure, a nosaltres en el bar ens ha passat durant un temps el mateix. Entre els que s'han Clar. perdut, els que estan trencats, se'm dona compte que hem retrocedit 20 anys fàcilment en este aspecte de lo que s'estava fent de separació, recollida. Inclús nosaltres, el projecte del Val Circular es va veure afectat perquè tots els contenidors, la part del poble que va ser afectada, desaparegueren, l'altra part els llevaren, val? Perquè és cert que bueno, no és una prioritat a la mateixa. Això que estem parlant, lamentablement, no és una prioritat. També a nivell ciutadà pues, s'hem acostumat a que en algun moment així al Val, per exemple, jo crec que per en Paiporta i en tots els pobles pues, que han sofrit aquesta dana, que era més fàcil agafar la bolsa mesclada i tirar-la al gris perquè no n'hi havia, sabíem que no hi havia replegada selectiva i aquest hàbit que teníem abans s'ha trencat en pocs dies i és més còmode, però els efectes van a ser molt pitjors. Llavors, és complicat perquè lamentablement no és una prioritat i nosaltres ho estem patint així. Ara nosaltres, per exemple, el Val Circular ha començat a rodar fa unes setmanes, crec que fa 2 setmanes, que començaren a tornar a dur-nos els restes orgànics, però, clar, les quantitats parlen, és les que ens diuen nosaltres que la participació ha baixat molt, pel que dic, o bé n'hi ha barris que no tenen contenidors directament, o bé, bueno, pues, directament hem retrocedit molts anys en tot això que costa, no? en assolir, perquè tal volta no és una prioritat, a nivell social no està sent una prioritat. Yo creo que la educación es importantísima. Ahora hay que hacer mucha más fuerza todavía en concienciación, es redoblar esfuerzos, porque como decía David, todo lo que pasó a través de la DANA nos ha hecho retroceder muchísimo y nos ha hecho a muchos agentes de la sociedad de quizás quitarle importancia momentánea, ¿no? a esa gestión, porque evidentemente hay otros problemas que les da mucha más gravedad, ¿no? O la reconstrucción de otro tipo de elementos. Pero al mismo tiempo nosotros, por ejemplo, como entidad, lo que estamos haciendo es aprovechar que, por ejemplo, aquí los propios niños que viven en este pueblo han vivido en su propia experiencia, en su propia carne, lo que ha sucedido en la Dana. Y hoy por hoy, cuando se explica temas como la erosión, como la pérdida de suelos, la pérdida de nutrientes, la diferencia entre un suelo desnudo y un suelo que tiene vegetación o raíces, la capacidad de retención de agua, cuando se habla de temas que en otra época quizás es más difícil que generen, digamos, ¿cómo se dice? Una respuesta rápida en los chicos, en los alumnos, etcétera. Ahora, lamentablemente, por todo lo que ha pasado, son temas que tienen una realidad muy fuerte. Y ese impacto, digamos, lo podemos aprovechar para darle la vuelta y que esto tome una fuerza como debería, ¿no? O que tome un volumen de conciencia mucho mayor. Nosotros siempre consideramos que la educación es un pilar importantísimo, si no el que más, porque vincula al presente, pero también vincula al futuro, además. Y tenemos que redoblar esfuerzos. Al final no queda otra que es volver a remar en la dirección de volver a concienciar, de volver a replantearnos el por qué pasó lo que pasó, de qué manera nuestra forma de vincularnos con ese entorno, en ese modelo, puede mejorar o empeorar las cosas, digamos, y qué alternativas podemos proponer, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, consideramos que la educación es importantísima y que sí que tiene la capacidad de retornar a ese nivel de concienciación poco a poco que nos permita la separación correcta de nuevo, etcétera. Jo per ficar exemples concrets, per exemple, així a Catarroja, a la Universitat de la Florida Universitària, Catarroja ara mateixa no té una gestió de restes orgànics a nivell local, val? El té com qualsevol població que va tot a los Hornillos. Però des de la Florida nosaltres coneguem a un company que és professor allí, que tenen un hort. Llavors ficaran unes composteres per a començar a tractar tot això dels restes orgànics, per la conscienciació als alumnes de la importància del seu tractament i d'evolució, etc. I com aconseguien, i què han fet per aconseguir més restes orgànics i per a dimensionar un poquet este tractament, pues,
amb el col·le que tenen al costat, el menjador, perquè la Florida no té menjador, pues, els alumnes arrepleguen els restes orgànics d'aquest col·le i es duen per a gestionar. I a partir d'això, demanar, alçar la mà també a l'Ajuntament i dir, escolteu, així està esta gestió, nos agradaria que se fos una gestió a nivell local d'aquest tipus, val? I que tinguera un impacte a nivell local, perquè ja és obligat el tema de la gestió de restes orgànics i cada vegada s'està valorant més que el compostatge comunitari puga assolir i assumir pues, el que el compostatge industrial no pot, que són les grans quantitats de restes que rep una planta com la de los Hornillos, no? I l'impacte que té, i també la part d'educació que fomenta aquest tipus de recursos. Entonces, al final això, trobar les persones que com nosaltres en algun moment ens juntàrem pues, un poc friquis d'aquest tema i amb ganes de treballar a nivell local i, bueno, i ser un poc impetuosos en els diferents municipis, els ajuntaments, per a que puguem ficar en marxa, perquè al final també és algo que el mateix municipi, el mateix ajuntament va valoritzar, perquè dinamitza i mobilitza també als diferents centres educatius d'un poble i crec que això per voluntat dels ajuntaments hauria de ser també prioritari. Vale, tenim més preguntes. ¿Qué procesos son útiles para conocer el tanto por cien de nutrientes en la tierra? ¿Cómo comprobar esa pérdida nutricional en alimentos? Bueno, pues hay a nivel laboratorio hay multitud de analíticas, de diferentes análisis que se pueden realizar. A nivel casero los nutrientes es difícil de valorarlos, pero a nivel laboratorio se puede valorar, se puede analizar los suelos, se puede coger muestras también de los alimentos. Como decía David, ¿no? Se hizo una comparativa en una naranja, ¿no? En nuestro caso lo hicimos con una col. También con esta doctora María Dolores Raigón, que hacen análisis, hicimos un análisis del compost, pero a nosotros nos gusta también analizar los productos que, en Passa al Valencià, perdó, els productes que fem a l'hort, ens agrada analitzar-los cada cert temps i comparar-los contra productes que podem trobar en grans superfícies, no? I ahí, clar, és un laboratori i ens diu, no solament ens pot dir el que és els anàlisis de residus tòxics que pot dur una agricultura industrial on hi ha hagut aplicacions de plaguicides, herbicides, etc., sinó a nivell nutricional també ens parla molt i en el nostre cas la comparativa pues, ens ficava ens deia pues, el que estàvem veient de la pèrdua de nutrients en el que és l'alimentació convencional, que diríem, no m'agrada dir convencional, però de l'agroindústria. I ens ficava en valor i els productes que estem fent nosaltres en el maneig que estem propiciant d'ús de compost, etc., de l'agricultura orgànica, on veiem que els baremos de nutrients són molt més alts que els que poden trobar a un súper. Però sí, uns anàlisis, després n'hi ha altres anàlisis un poc més que nosaltres comencem a gastar, que és cromatografia, que te diu l'estat de salut del sòl, en tema de matèria orgànica, etc. Tenim en compte que es necessita, per a saber que l'alimentació és adequada nutrimentalment parlant, els sòls tenen que tindre un mínim d'un 3% de matèria orgànica present en el mateix sòl. I ara mateix el maneig de l'agroindústria té sòls que apenes arriben pues, al 0,3% de matèria orgànica al sòl. Això és el que fa diferència entre que els aliments tinguen nutrients, els nutrients que toca, val? O tinguen cada vegada una pèrdua més significativa dels nutrients. Luego, bueno, a ver, nosotros desde lo que es la agricultura orgánica o regenerativa, siempre trabajamos sobre tres pilares fundamentales que son los que consideramos se llaman las 3 M's de la salud del suelo, que son, por un lado, los minerales, que es lo que estamos hablando de los nutrientes, ¿no? Los macro y micronutrientes, pero luego la importancia de la presencia de microorganismos y materia orgánica. Nosotros realizamos numerosos análisis más a nivel casero y también que podemos hacer con los chicos y son muy demostrativos sobre la microbiología, la vida del suelo. Ahora, quizás dentro de esta ponencia no nos queremos meter demasiado en detalle, pero sí que podéis contactarnos y podemos enviaros un montón de análisis que tenemos así muy visuales, muy dinámicos para que los chicos entiendan la importancia de esa vida que hay en el suelo en relación con esa capacidad de las plantas de absorber o no esos nutrientes, etcétera, y que son experimentos muy chulos que podemos compartir, ¿vale?
Vale, gracias Gerardo. Y os hago una última y continuamos. Dice que con el tiempo hemos ido eligiendo el fruto más hermoso para volverlo a cultivar y hemos cruzado diferentes variedades para dar mejor aspecto. ¿Cómo sabemos que esa sandía que ahora tiene menos pipas o esos tomates que llegan más enteros a casa, si son variedades más o menos nutritivas? Es decir, las variedades nuevas, por el hecho de cruzarse con otras variedades, son menos nutritivas. Vale, jo... Es una buena pregunta. Sí, és molt bona pregunta. Jo ahir pense, dins del meu coneixement o falta d'ell, val? Que el que hem buscat nosaltres ara mateix en les varietats comercials, val? No és, en este cas, la nutrició dels aliments. És que siguin comercials. I per a que siguin comercials és que se venguen. I per a que se venguen, se venen si ens entra a la vista. Val? Per exemple, que tinguem a dia d'avui melons d'Alger sense pepita, o fruites sense pepita, correspon més a un tema nutricional que, més enllà d'un tema nutricional, a un tema comercial. Nosaltres, per exemple, tractem de reproduir varietats regionals que siguin més resilients, no? Pues, on la cultivem, que estiguin adaptades. És difícil fer-ho amb cultius que no tenen pepita. Quan no tenen pepita, hi ha una obligació del llaurador, de la llauradora, de comprar-ne cada vegada que necessita cultivar. Entonces, jo pense que se correspon més a un tema comercial que nutritiu, el tipus de productes que avui s'ofereixen al mercat. Perfecte, gràcies i continuem. Vale. Vale, pues bueno, como decíamos ahora, queríamos plantar un poco la alternativa, ¿no? La alternativa esta de compostaje comunitario, de una gestión y un manejo más eficiente de esa energía, ¿no? Como los modelos que comentábamos al principio. Al final, lo que nosotros proponemos es el enfrentarnos a esas diferentes problemáticas que se trabajaban de manera aislada, pero que están, como decíamos, completamente e intrínsecamente relacionadas, que son por un lado la gestión de residuos, los problemas medioambientales, la gestión de los suelos y la nutrición de las personas. Lo trabajamos como un todo y donde encontramos que el compost, un compost bien gestionado a nivel local, comunitario, etcétera, nos brinda la oportunidad de atacar un poco estos diferentes frentes, ¿no? Por el tema de los residuos, con la obvia gestión logística de que obviamente si decíamos que, por ejemplo, en Valencia el año 22 era el 42% de los restos eran de carácter orgánico, pues una gestión local me da una solución logística e incluso económica, un ahorro significativo también en el transporte, en la gestión, pero además conlleva detrás, digamos, todo el tema medioambiental, ¿vale? Toda esa serie de problemáticas que generábamos a nivel vertederos, de emisión de gases, de lixiviados tóxicos, etcétera, etcétera, en un compost correctamente, digamos, gestionado y a nivel local, pues eso se resuelve, ¿no? Evitamos todo ese tipo de efectos negativos, de impactos negativos en el medio ambiente, pero además tenemos un recurso potente para mejorar ese medio ambiente, ¿no? Es nuestra forma de, como decíamos, esa energía que hemos obtenido en forma de alimentos, pues transformarla y gestionarla para transformarla en algo que es un recurso que va a retroalimentar nuestro propio ecosistema, ¿vale? Y el compost no deja de ser, un poco como decía David antes, es una imitación de un proceso que se daría de forma natural a lo largo de muchísimos años en un bosque, por ejemplo, donde todos los agentes naturales en ese ecosistema van degradando y descomponiendo la materia orgánica, pero en el compost se hace de una manera controlada para agilizar un poco ese proceso, favoreciendo las diferentes fases del proceso para realizarlo pues, en un periodo de 6 meses, en donde ya se pueda obtener algo que es una devolución, como decíamos, como recurso que retroalimenta, ¿vale? Entonces nos da una oportunidad de devolverle al suelo, de devolverle fertilidad, de mejorarle la capacidad de retención de agua, de mejorar la estructura, la aireación, en definitiva de enriquecer el suelo. Y es un suelo que al estar enriquecido nos lo va a devolver, nos lo va a agradecer al final con alimentos, nuevamente, con mejor calidad nutricional, con mejores condiciones como debería, ¿no?
es un poco buscar esa circularidad en donde al final también estamos teniendo un impacto positivo en la nutrición. En definitiva, volvemos a obtener alimentos ricos y sanos que nos afectan a nosotros como consumidores de esa energía nuevamente, y el resto, lo que devolvemos, vuelve al círculo, ¿no? Vuelve en forma de resto orgánico que se vuelve a transformar, etc. A nivel local, a nivel comunitario, nos da la oportunidad de descentralizar, ¿vale? Al trabajar en unas cantidades y en unos volúmenes mucho menores, nos da la oportunidad también de llevar los tiempos como se deben. No tenemos tantas prisas porque al final podemos darle el tiempo que realmente el proceso merece, acompañarlo, brindar además educación, concienciación, toda la serie de dinamizaciones que veremos luego que parten a partir de esta gestión, digamos. Y nosotros en nuestro caso, que ahora explicaremos bien cómo, más o menos cómo funcionan nuestros proyectos, pero lo que queremos es que el compost generado a nivel local enriquezca de nuevo esa misma población, ¿vale? Ese mismo municipio, que al final lo transforme en algo que enriquezca nuevamente los suelos, no solo a nivel agrícola, sino también los suelos de huertos escolares, los jardines del pueblo, etcétera, etcétera. Porque también es una herramienta de, como decíamos, de vinculación y de concienciación, ¿no? En la comunidad. Entonces, bueno, a ver, en el suelo, evidentemente, nosotros siempre explicamos la necesidad y la importancia de que exista una cadena, ¿vale? Una cadena, lo que se llama cadena trófica, la presencia de todos los diferentes organismos que en un ecosistema natural cumplen sus determinadas funciones para enriquecer y mantener la perpetuidad de ese mismo ecosistema. El compost, digamos que nos permite devolverle esta capacidad al suelo, devolverle, digamos, cuando hablamos de fertilidad nos referimos a vida, ¿vale? Devolverle la vida al suelo, y la vida está llena al final de bacterias, de hongos, de microorganismos que estaban descomponiendo esa misma materia orgánica que la han transformado en compost, ¿vale? Y dan paso a que existan luego los nematodos, los protozoos, bueno, aparezcan las lombrices, luego a partir de ahí otros bichitos, y se empieza a generar otra vez un ecosistema de biodiversidad, ¿no? Que es un ecosistema saludable el que deberíamos de tener en nuestros suelos, ¿no? Al final, en Claro, definitiva. el que parlàvem abans, que per exemple, si ens referim a un sòl agrícola, la presència de matèria orgànica necessària que hauria d'haver en un sòl agrícola permet que hi hasca i tinga el sòl esta biodiversitat d'éssers vius que són els que van a perpetuar després pues, el mateix ecosistema i els que van a propiciar que les plantes tinguin l'alimentació adequada. No? És algo que no inventem nosaltres, és algo que ja està inventat i el que pensem que és necessari recórrer, no? Els nostres models. No? Llavors, així anem a parlar en casos d'èxit en la gestió comunitària de restes orgànics. Com us deia, un d'ells és el Val Circular, que és un projecte que té vora 5 anys fent-se així al Val, que començarem, ja dic, veig que parlàvem abans que així en el poble tenim dos tipus de contenidors. El del nostre projecte és aquest, val? On ve un QR per apuntar-se, la informació que cal. Val? En la part de dalt de la pàgina es veu què és els restes orgànics, quins són, què es pot tirar al contenidor i què no, i es veu esta part rotxeta de dalt del contenidor, que és el forrellat per obrir el contenidor, que necessites la clau en aquest cas, així en el poble d'Albal. Nosaltres el que ocorre així a Albal és que la mateixa empresa de gestió de residus s'encarrega de portar-nos 2 vegades a la setmana al centre de compostatge tots els restes orgànics i ens els deposita en aquest contenidor verd per a facilitar-nos el treball, i en aquesta imatge vegeu que no n'hi ha, a simple vista, clar, no es veuen impropis, val? No n'hi ha, pues, no sé, tapes de plàstic, cartró o metalls, etc. Aparentment sempre apareix, pues, no sé, l'envàs d'un iogurt, etc. Apareix, però com vegeu és un 2% d'impropis el que podem anar manejant nosaltres. Nosaltres fem molt d'èmfasis en que no apareguen impropis, en saber distingir els restes orgànics en este grup de Telegram que parlàvem, en el que tenim prou gent pues, participant del municipi, perquè sabem que nosaltres fem la gestió, ja dic, amb les nostres mans. Llavors, si vinguérem molts impropis, ens seria molt difícil fer una separació adequada. Llavors, l'incís el fem en l'educació i la participació, des d'escoles fins als més majors d'ací del poble. Este és el centre de compostatge en el que estem treballant els residus. Com us deia, no sols treballem els restes orgànics
que nosaltres diguem que són rics en aigua, que són els que ens sobren de la cuina, etc., sinó que també tota la poda que es genera al poble es tritura i bona part d'aquesta poda triturada l'Ajuntament s'encarrega de deixar-la a disposició nostra perquè és necessària com a material ric en carboni per al procés de compostatge. Llavors estem ahí guanyant dos tipus de residus convertits en recursos que abans sí eren residus, perquè aquesta poda també se n'anava del poble, no sabem on, i ara s'està utilitzant al mateix poble. A més, el triturat en si no solament l'utilitzem en la gestió del compostatge, sinó que quan treballem la recuperació, la regeneració de sòls, és un element també important per a protegir el sòl com a matèria orgànica, com aquesta primera capa fèrtil d'un sòl. És a dir, que ens val inclús també per a activitats d'educació, etc. I així a l'esquerra veig un hortet d'un dels centres educatius d'ací del Val que està gastant aquest compost per a produir els seus aliments, no?, amb els alumnes del centre educatiu. Este va ser el primer compost que vam treure farà 4 anys del centre de compostatge, és el que analitzàrem a la Universitat de València i que en comparació a el que volíem veure era la qualitat nutricional del compost i també volíem comparar-lo amb el compost industrial perquè significativament ens dona un resultat comparatiu a nivell de diferents gestions. En el nostre cas no teníem una baixa presència de metalls pesats. En el cas del que es diu compost o bioresidu estabilitzat de la gestió industrial del compost dels restes orgànics com compostatge, sí tenia presència de metalls pesats. Llavors això ens dona l'indicatiu que jo no gastaria el resultat d'aquesta gestió en l'agricultura ecològica, ni en qualsevol agricultura si té metalls pesats. Val? Bueno, este és el procés de compostatge, com deia Gerardo, que té que passar per diferents fases en la que els protagonistes són els diferents microorganismes. Este centre de compostatge l'han visitat pràcticament quasi tots els alumnes dels centres educatius, de l'Institut d'Albal, també diferents entitats o altres col·les d'altres poblacions han vingut a conèixer quin és el procés de compostatge, a la vegada es coneix també com s'alimenta una planta, perquè va relacionat, i a partir d'ahir donem a conèixer la importància de la separació de restes orgànics amb més menuts i les més menudes. En aquest cas, per exemple, eren diferents persones y La jóvenes. escuela de adultos y también hay gente del esto de Mislata, Sí, Casal Chove. del Casal Chove de Mislata i d'altres poblacions que vingueren a conèixer-nos el que fem ahir al centre de compostatge, on també tenim uns horts urbans que ens relaciona amb altres associacions o que fa participar altres associacions de l'entitat i que van gastant aquest compost per al cultiu, per a cultivar els seus propis productes dins dels seus programes d'educació d'aquestes entitats. En aquest cas és AFPEM, és una associació de pares i mares amb persones amb malaltia mental que treballa en nosaltres colze a colze en això de l'agricultura i el compostatge. Val? El projecte d'Albal Circular, per a dimensionar-ho, és important. Nosaltres no som la part de gestió, inclús de producció d'aliments, sinó dels servicis ecosistèmics que se generen en aquest tipus de projectes. No? Entonces, se redueix i se fixa CO2, perquè normalment amb el tema del canvi climàtic, etc., se parla de la emissió del CO2, però no se parla de què es pot fer amb el que ja està emès, de quina manera fixar-lo, i un dels silos que fixa CO2 és el sol, ¿vale? De la retenció i captació d'aigua, que també és molt necessària, dels aliments sans i nutritius que hem vist i de la no inclusió de productes químics de síntesi, no? Per ficar un poquet a veure que el projecte d'Albal Circular que hem aconseguit durant aquests 5 anys és reduir la fracció orgànica domèstica en 63 tones i 25 tones de triturat, que fan un total de quasi 90.000 quilograms de restes orgànics que d'altra manera se n'anaven a un abocador, i separat en diferents paràmetres s'han generat. Normalment el compost resulta ser una tercera part dels restes orgànics, del volum de restes orgànics que entren al centre de compostatge. En aquest cas són vora 30.000 quilos de compost, en el qual se podien fertilitzar 3.700 arbres fruiters o 4.200 metres quadrats de plantes de verdures i hortalisses. S'evita l'emissió de CO2 de 48.000 quilos
a l'atmosfera, de metà en 4.300 quilograms. Bueno, fiquem un poquet, concretem aquests datos de la gestió de restes orgànics a nivell local, perquè això és el que aconseguim a aquest municipi, la participació que abans us he dit, no? Si elevem la participació, des de luego això va a agafar, a dimensionar-se molt més. De lixiviats en 13.000 litros, que anirien d'altra manera al terra contaminant els aqüífers, ¿vale? I ara, Gerardo, us comentaré el proyecto del G3, que es l'altre projecte que parlàvem de gestió de grans generadors. Vale, pues el proyecto de G3, a diferencia de Albar Circular es el proyecto que dinamiza los restos comunitarios, entonces son restos, digamos, domésticos de las diferentes casas de los participantes dentro del pueblo, pero G3 se centra, digamos, en la gestión de grandes generadores, ¿no? En este caso, cuando nos referimos a grandes generadores, nos estamos refiriendo sobre todo a los comedores escolares, ¿vale? El proyecto comienza con la gestión de los restos orgánicos de esos comedores, de lo que les sobra digamos, todos los mediodías de los diferentes coles. Ellos tienen una realidad y una necesidad de gestión diferente porque generan mucha cantidad, mucho volumen todos los días. Entonces necesitan una gestión diaria para poder transformar esos restos, ¿vale? No lo podríamos trabajar a través de Albar Circular por un tema de cantidades. Entonces, lo que hacemos es una recogida diaria de todo el alimento que sobra de los restos orgánicos, lo transformamos en un espacio agrícola, que es un huerto que dinamizamos la propia asociación, y alrededor de esa gestión lo que hacemos es brindar educación y concienciación en forma de talleres, de visitas, de charlas, etcétera, al alumnado de los mismos centros escolares. Y al profesorado también. Y al profesorado, exacto, la comunidad adulta también. Nos da una oportunidad tremenda porque además los chicos, todos los chicos que han ido a visitar aquí estos espacios, ven los restos de la comida del día anterior, de lo que se acababan de comer el día anterior, si comieron sus macarrones, etcétera. Los ven ahí en carne y hueso y luego ven el proceso y en qué se convierte después, ¿no? De qué manera, si lo gestionamos bien, eso se transforma en fertilidad, digamos, en algo que le devolvemos y le retornamos al suelo. Pero además, lo que hacemos es comentar diferentes alternativas de gestión, porque no solo está el compostaje, y acá es donde es importante que existen diferentes alternativas, se pueden generar diferentes bioinsumos. Nosotros les enseñamos una biofábrica que tenemos también ahí en el mismo huerto, en donde a raíz de los restos, no solo de los restos orgánicos, sino también los restos de algunas industrias, como puede ser el salvado de arroz o la paja, etcétera, ¿vale? Que también son restos orgánicos, pero quizás a nivel más industrial, local también, se puede transformar en diferentes tipos de recursos, ¿vale? También hay una oportunidad de generar biogás, ¿vale? A través de lo que se conoce como biodigestores, que es algo que también nosotros enseñamos a los chicos de los coles y a los adultos, porque son elementos que se pueden generar incluso a diferentes escalas, a escala doméstica, etcétera. Al final es un elemento que lo que hace es transformar los restos orgánicos, lo que sobra de la comida, se realiza un fermento y se produce biogás, ¿vale? Se produce básicamente metano, entre otros gases. Y entonces ese metano se puede reutilizar de nuevo para cocinar otra vez nuevos alimentos, se puede usar para una estufa, demás. Son formas otra vez, de reaprovechamiento de esa energía, de transformarlo en algo que lo podemos recircular y reutilizar, ¿no? Bueno, acá tenemos a un compañero que se está llevando el gas, ¿vale? Esa bolsa que se está llevando en la espalda como mochila es como si fuera una suerte de bombona de butano, solo que es una bolsa de metano. Generada a través de restes orgànics també dels menjadors. Claro. No? En aquest cas se'ls enduia a l'Institut d'Albal, on tenen una cuina, uns alumnes tenen un taller de cuina i aquests aliments poden ser cuinats a través d'aquest biogàs generat a través de restes orgànics que després ens proporcionaran amb els restes orgànics també d'aquest mateix taller de la cuina. Este año además estamos explicando también a muchos centros escolares la manera que tienen ellos de fabricarse su propio biodigestor, nosotros acompañándoles con diseño, etcétera, porque también son alternativas más allá del compost para gestión local a pequeña escala, digamos, para gestionar restos, incluso una casa o una persona que tiene un campo y tal, puede trabajar sus propios restos en diferentes alternativas más allá del compost. Entonces el biogás es una de ellas, ¿no? La lombricompostera es otra alternativa también de gestión que le hemos ido enseñando
con los restos de los coles es trabajar con lombrices, ¿vale? Es el compost que se realiza a través de lombrices, lo que se conoce como vermicompost o lombricompost, ¿vale? Es otra alternativa de gestión, igual que la alimentación animal, ¿vale? Al final lo que tratamos de plantear en este espacio es las diferentes alternativas para que los chicos y los estudiantes y los adultos que visitan comprendan que ese resto orgánico tiene diferentes posibles salidas, ¿no? Más allá de esa opción de vertedero o de separación industrial que nos olvidamos y que desaparece, tenemos opciones locales. Podemos brindarlo en este caso a la alimentación de animales, se puede convertir en compost para alimentar el suelo, se puede obtener gas, se puede obtener humus de lombriz, etcétera, etcétera, ¿no? Como que hay, digamos, multitud de beneficios. Este es un espacio donde también, a modo de ejemplo, se está aportando una técnica que es de mulching, que es un acolchado, en donde también se está utilizando paja de arroz en este caso, ¿vale? Que es también un subproducto, es otra versión de resto orgánico que tiene diferentes industrias, ¿no? Y que se reaprovecha para mejorar también las capacidades de retención de agua, de mejora de la gestión de las temperaturas del suelo, en el calor del verano, el frío del invierno. Y mejora las prestaciones del suelo en general, ¿no? Entonces son al final diferentes alternativas de gestión de algo que se iba a tirar, que algo se iba a convertir en un residuo, cómo lo podemos aprovechar y volver a transformarlo en algo que dé de comer a nuestro propio ecosistema, que nos sirva para esa circularidad, ¿no? Clar, com així veiem, nosaltres en este projecte del G3, la pota d'educació ambiental, en els diferents anys que l'hem ficat en marxa així en el municipi, en alguns anys hem mobilitzat a l'alumnat, en altres anys al professorat, per a fer entendre aquesta última pota de la economia circular, no? Que seria la devolució de restes orgànics en forma de compost o altre tipus de recursos, en este cas al nivell productiu. Entonces, entenem que és la millor manera de conscienciació per a que algú, quan faci el gest de té la corfa del plàtano, de tirar-ho a un gris, a dir, ostres, sé el que ocorre o el que pot ocórrer si jo separe això, val? És d'aquesta manera, no? Fer-los partícips de com es pot gastar de les diferents maneres de gastar estos recursos, no? Que són per a, en este cas, la producció d'aliments o de gas. Bueno, y digamos, a nivel cuantitativo, que también está chulo explicar en qué se ha convertido, digamos, sobre todo lo solemos mostrar a los propios alumnos, a la gente que ha participado del proyecto, de qué manera se han gestionado y se han transformado esos restos. En este caso fue el primer semestre del año pasado, ¿vale? En donde de los 5 coles más el infantil, ¿no? Son 6 en total, 6 centros de aquí de Albal, se han generado, o se han, mejor dicho, gestionado un total de 17 toneladas, ¿vale? De restos orgánicos. Aportando, es verdad, 3 toneladas que era de resto de triturado de poda, como decía David, porque es necesario el aporte de material seco, pero la importancia de marcar las diferentes alternativas en qué se puede transformar eso, ¿no? Entonces explicamos siempre cómo ha sido la devolución a los gallineros, la transformación en gas, la cantidad de gas que se ha podido obtener, la cantidad de humus de lombriz que se ha podido obtener a través del vermicompost, etc. Y entonces, al final, ¿qué impacto tiene eso a nivel también medioambiental, ¿no? Que es lo mismo que explicábamos antes en el proyecto de Albal Circular. ¿Qué significa el haber podido generar una cantidad de biogás, ¿no? Una cantidad de kilos que hemos utilizado de los restos de esos mismos coles que lo hemos transformado en gas, pues han significado 135 metros cúbicos de gas, que es una equivalencia de energía, que se puede traducir también en la cantidad de luz que se consume en un hogar, ¿vale? Al final son diferentes tipos de elementos que nos permiten digamos, brindar esa educación y la captación, digamos, la idea de ese modelo diferente de gestión de esa energía para que nosotros lo podamos transformar en algo siempre que sea un recurso que tenga una devolución, ¿no? Una devolución al mismo entorno siempre local que lo mejora, ¿vale? No solo lo protege, lo cuida, tal, sino que le aporta algo más, ¿vale? Vale, aquest és l'espai, la Chandra, és el nom que té on nosaltres treballem l'agricultura orgànica i l'educació agroambiental amb les diferents entitats que venen a visitar-nos. Com dèiem, és un espai que ens permet mostrar també, a més, cultius tradicionals, varietats locals i que es coneguen per
sobretot l'alumnat, no? I que es vincule també al seu espai. Allà al fons està el Val, a menys de 200 metres està l'hort, pues, de vegades visquem d'esquenes a la nostra realitat, en aquesta casa agrícola, i conèixer-la pues, és necessari, no? També tractem, com deia, com parlàvem en Gerardo, que el compost no significa solament nutrició per als cultius, sinó també servicis ecosistèmics. Entonces, llavors treballem també en aquesta educació en la importància de la biodiversitat, no sols del sol i de la vida del sol, sinó també de tot el que vegem pues, al nostre hort, de tot el que podem identificar, els diferents tipus de pol·linitzadors, també de plantes com a bioindicadores, conèixer també d'on ve la fruita, de quins arbres, no? La necessitat també d'una agricultura que a la vegada que dona aliments millora els servicis ecosistèmics del mateix espai, val? I això el que fa al final és generar comunitat, que és el que volem al voltant dels ataments. Generar comunitat que siga crítica, a comunitat que siga conscient i que treballi en conjunt, perquè una de la terminologia que nosaltres treballem molt, sobretot quan parlem del sol, és la simbiosi. Pues la simbiosi entre les persones també és necessària per a poder canviar estos hàbits, no? Y bueno, la generación de estos proyectos nos ha tenido la oportunidad de traer también alumnos de diferentes edades, alumnos de instituto, de Erasmus, de diferentes países, colaboraciones dentro de huertos escolares, invitar formación a diferentes edades también en el propio espacio agrícola, también dentro de los coles, llevando las ideas de ese modelo de gestión al final, de cómo cuidamos o protegemos ese suelo, de qué alternativas también hay a nivel urbano, en huertos urbanos, en mesas de cultivo, de qué manera también esa circularidad se puede utilizar a pequeña escala, pero también a gran escala, ¿no? En el modelo productivo quizás más agrícola. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, si tenéis alguna duda o pregunta... Tenemos una pregunta de quién reutiliza la caña de arroz, que es muy interesante, si hay alguna empresa en concreto. Vale, la palla d'arròs, hasta fa poc hi havia un banc, unes associacions que quan es collia l'arròs i la palla quedava a part, d'alguna manera s'encarregava d'una entitat que s'encarregava de donar-la, empaquetar-la i donar-la gratuïtament pues, a persones, entitats, associacions, etc., que vulguin fer ús d'ella. Hasta on jo sé, aquest any no s'ha fet, val? O si s'ha fet, crec que es va gastar en algun incendi per a protegir el sol en l'espai de l'incendi, però diguem que està reduint la quantitat d'arròs destinat pues, a agricultura, a bioconstrucció, etc. Ja dic, és a través del banc de palla d'arròs, que es pot buscar per internet. La veritat és que ara no tinc les dades, però sí que sé que cada vegada s'està utilitzant menys. De fet, aquest any hem vist que s'ha cremat la palla de l'arròs en major quantitat que altres anys. Llavors, se pot gastar de moltes maneres. Nosaltres al Xandra el gastem tant per al galliner com per a la coberta del sòl en l'agricultura d'hortalisses i verdures, com a matèria orgànica, com a primer aliment de les plantes per a que se vagi degradant. Val, doncs ara mateix ja només ens quedava aquesta pregunta pendent. Vale. La resta són agraïments, dir-vos que molt interessant, la gent li agrada molt la vostra xerrada i per la nostra part està tot. Pues moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat també, no, de comentar els projectes que tenim així i sobretot per la presència de tanta gent, no, que estem així seguint-nos y que paseu molt bon dia y muchas gracias. Nada, comentaros que obviamente estamos súper abiertos y súper dispuestos a compartir todo lo que hacemos. Si queréis contactar con nosotros, ahí tenéis en la imagen el Instagram, pero también, bueno, podemos enviaros luego correo, ¿no? A través vuestro, Lourdes, tal vez. Sí, Y para claro. cualquier duda que tengáis o si en algún momento hay algún proyecto que quieren hacer o que podamos nosotros compartir nuestras experiencias y retroalimentar eso, pues obviamente nosotros encantadísimos. Y nada, como decía David, bueno, agradeceros este espacio y agradeceros a todos el haber estado aquí este rato y esperemos Perfecto. poder seguir compartiendo. Moltes gràcies.
A tots Moltes i gràcies totes. als dos i res, dir-vos que als assistents penjarem la gravació també per a si algú s'ha perdut algun trosset que ho puga reprendre i també pues, que podeu contactar amb Gerardo i David a través del Cefire si voleu. Penjarem la vostra presentació, si me la podeu passar la penjarem també. I recordeu, per favor, als assistents que ha anclat en el xat la meva companyera Glòria i dalt que n'hi ha una xinxeta i teniu el formulari d'assistència. Es quedarà obert un ratet més, val? Recordeu en el formulari entrar amb l'usuari de XVA per a quedar-se correctament registrat. A part, nosaltres també revisem l'assistència en el Teams. I de moment, pues, això és tot. Moltes gràcies de nou i m'ha paregut superinteressant i moltes gràcies per les vostres aportacions. Són molt bons exemples per a nosaltres com a educadors, per a els nostres centres i bueno, jo deixo la idea de que fer-vos una visita i que els ensenyeu la xandra estaria superinteressant. Por supuesto, nosotros Sí, encantadísimos. encantats de veure's. Quan siga i quan vulgueu estem ací, que és la vostra casa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tots. Vale, adiós. Adeu. Tengáis buen día.